¿Cómo están mis queridos amigos y mis queridas amigas? En esta ocasión quiero compartir con ustedes el libro de Isaías, capítulo 40, del versículo 8 al 10. Vamos a ver, mis queridos hermanos, qué es lo que dice Dios de su palabra. Dice el versículo 8: seca se dice la hierba, marchita se dice la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La verdad, mis queridos hermanos, aquí Dios hace una comparación, hace una ilustración. Nosotros sabemos, dice la palabra del Señor, que la hierba se seca y la flor del campo se marchita. Muchas veces nosotros vemos que llueve, mis queridos hermanos, en el invierno y los cerros se ven aquí en la zona verdecito, acá en la cuarta región y también a veces en otros sectores de Chile. Pero la hierba no es eterna. La hierba nuevamente necesita el agua, mis queridos hermanos, para poder seguir el otro año alimentando y produciendo cosas maravillosas, pero no es eterna, es muy pasajera. La flor menos, ¿cierto? Solo sabemos que la flor realmente, mis queridos hermanos, es menos dura que la hierba. La flor se marchita. Y ahora dice la palabra de Dios lo siguiente, dice la Escritura. Más, dice la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Interesante, la palabra de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, mis queridos hermanos, y siempre por la eternidad vamos a necesitar la palabra de Dios. Ahora mire el consejo que daba, ¿cierto?, el profeta Isaías en su tiempo, ¿ya? Versículo 9 dice: súbete, dice, sobre un monte alto, dice, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora, dice, de Jerusalén, levanta, dice, no temas, di a las ciudades de Judá, ver, dice, aquí al Dios nuestro, y aquí que Jehová el Señor, dice, vendrá con poder, su brazo, dice, señorearse aquí, que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, dice, apacentará, dice, su rebaño, y en su brazo, dice, llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará, dice, suavemente a la recién parida. ¿Por qué el Señor hace esta analogía después de hablar de su palabra? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, los que pastoreaban a Israel no hacían a veces, no enseñaban realmente lo que decía la palabra de Dios, le entregaban flores y hierbas, pero no la palabra de Dios eternamente. Por eso en Israel, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento vamos a ver los grandes periodos que estuvieron en apostasía. Se levantaban falsos profetas y anunciaban lo que no era la palabra de Dios, y la palabra de Dios, mis queridos hermanos, quedaba escondida. A veces yo por TikTok veo, ¿cierto?, solo la escritura, o necesitamos la tradición y necesitamos la historia. Y aquí, mis queridos hermanos, donde hay que hacer una diferencia. La Biblia, la palabra de Dios, para el que dice ser cristiano, es la voz autoritativa, es la única autoridad que define una doctrina. Lógicamente, la historia, mis queridos hermanos, la necesitamos para poder saber qué pasó con la iglesia en los primeros siglos, pero no es la autoridad. No es eso, es palabra de Dios, es parte de la historia. Por eso algo bien importante, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios, la diferencia que ella fue inspirada por Dios. Lo otro fue registrado por los hombres, que nos aprovecha como historia conocer un poquito. Pero la única autoridad definitiva sobre cualquier asunto son las sagradas escrituras. Por eso los profetas decían, esto es lo que dice Jehová, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice Yahvé. Y Cristo Jesús, cuando él enseñaba a mis hermanos, él decía, escrito está, citando las sagradas escrituras. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en otra ocasión.